¿Quieres ahorrar dinero rápido y fácil? Este video es para ti. Hoy, queridos amigos, te mostraremos 18 trucos sencillos para reducir tus gastos y aumentar tus ahorros en un mes. Vamos con el primero. Comprende qué es un mes sin gastos. Un mes sin gastos es un reto financiero en el que te comprometes a gastar solo en lo esencial, eliminando compras impulsivas y gastos innecesarios. No significa dejar de vivir bien, sino aprender a diferenciar lo que realmente necesitas de lo que solo deseas. Durante este mes, pagas renta, servicios, comida y transporte, pero evitas restaurantes, ropa nueva, suscripciones no esenciales y antojos. Es una forma efectiva de descubrir cuánto dinero puedes ahorrar cuando eres más consciente de tus hábitos de consumo. Al final del mes, esos ahorros pueden destinarse a inversiones, emergencias o metas financieras, dándote un mayor control sobre tu dinero. Define por qué quieres hacerlo. Antes de embarcarte en un reto de ahorro, es clave definir por qué lo haces. No se trata solo de acumular dinero, sino de transformar tu mentalidad financiera. Ahorrar te permite alcanzar metas más grandes, como invertir, pagar deudas o ganar libertad financiera. Además, cambiarás tus hábitos de gasto al diferenciar entre necesidades y deseos. Por ejemplo, en lugar de comprar un café diario, podrías prepararlo en casa y ver cómo ese pequeño ajuste genera grandes ahorros. Al tener un propósito claro, cada decisión de gasto se vuelve más consciente, acelerando tu progreso financiero y dándote mayor control sobre tu dinero. Elige la duración adecuada. Un mes es el tiempo ideal, porque te permite romper malos hábitos de gasto sin sentir que es un sacrificio eterno. En 30 días puedes identificar patrones innecesarios, como compras impulsivas o suscripciones olvidadas, y eliminarlas de tu vida. Además, este periodo es lo suficientemente largo para notar un impacto en tus finanzas, pero lo bastante corto para mantener la motivación. Por ejemplo, si normalmente gastas $5 diarios en café, en un mes podrías ahorrar $150 simplemente preparándolo en casa. Al final, verás resultados tangibles y querrás seguir optimizando tus gastos. Conoce los beneficios. Seguir este paso te motivará a comprometerte con el proceso. Uno de los mayores logros es detectar malos hábitos de gasto, como compras impulsivas o suscripciones innecesarias, que drenan tu dinero sin darte cuenta. También reduce las compras emocionales, esas que haces para sentirte mejor en el momento, pero que luego traen arrepentimiento financiero. Además, este ejercicio te ayuda a desarrollar disciplina financiera, porque aprendes a diferenciar entre lo que realmente necesitas y lo que solo deseas por impulso. Con el tiempo, estas habilidades te permitirán ahorrar más, gastar mejor y acercarte a la estabilidad económica sin esfuerzo. Recuerda, el dinero es un medio. Si quieres conocer más métodos para ahorrar, te invito a suscribirte al canal, compartiendo este video y darle me gusta para más consejos para ti. Pasamos con el siguiente. Prepárate con un objetivo claro. Tener un objetivo claro y realista es clave para que tu reto de ahorro sea exitoso. No es lo mismo ahorrar sin rumbo que hacerlo con un propósito definido, como financiar un viaje soñado, pagar una boda o construir un fondo de emergencia. Definir por qué lo haces te dará motivación cuando enfrentes la tentación de gastar en cosas innecesarias. Además, compartir tu meta con alguien de confianza, un amigo, pareja o familiar, puede ayudarte a mantenerte enfocado y responsable con tu plan. Al visualizar el beneficio final, será más fácil resistir impulsos y tomar decisiones financieras inteligentes, transformando el ahorro en un hábito sólido y sostenible. Establece reglas claras. Establecer reglas claras es esencial para que tu reto de ahorro funcione. Escribe en un papel qué gastos están permitidos, como comida, transporte y facturas, y cuáles no, como ropa nueva, comida rápida o suscripciones innecesarias. Coloca esta lista en un lugar visible, como el refrigerador o tu escritorio, para recordarte constantemente tu compromiso. Tener reglas definidas te ayudará a evitar excusas y reducir decisiones impulsivas. Además, cuando enfrentes la tentación de gastar, solo revisa tu lista y recuerda tu objetivo. Con disciplina y recordatorios visuales, convertirás el ahorro en un hábito sólido que fortalecerá tu control financiero a largo plazo. Anticípate a las tentaciones.
Si surge una emergencia durante tu reto de ahorro, no te preocupes ni te sientas culpable. La vida es impredecible y es normal que ocurran gastos inesperados, como una reparación del auto o una consulta médica. Lo importante es no desanimarte ni ver esto como un fracaso. En lugar de abandonar el reto, simplemente ajústalo y retómalo el próximo mes. Aprenderás que la clave del éxito financiero no es la perfección, sino la constancia y la capacidad de adaptación. Cada intento te hará más fuerte y disciplinado, y con el tiempo manejarás mejor tus finanzas sin sentir presión o culpa innecesaria. Aprovecha para organizar tu hogar. Mientras evitas gastar, aprovecha para organizar tu hogar y simplificar tu vida. Muchas veces, compramos sin darnos cuenta de lo que ya tenemos, lo que lleva a la acumulación de objetos innecesarios. Dedica este tiempo a revisar cada rincón de tu casa, ordenar tus pertenencias y deshacerte de lo que no usas. Puedes vender cosas en buen estado para ganar dinero extra o donarlas a quienes las necesiten. Además, al tener un espacio más organizado, reducirás la tentación de comprar por impulso, ya que serás más consciente de lo que realmente necesitas. Este hábito no solo te ayuda a ahorrar, sino que también mejora tu bienestar y productividad. Usa lo que tienes en casa. Antes de salir a comprar, revisa lo que ya tienes en casa. Muchas veces acumulamos alimentos en la despensa y el refrigerador sin darnos cuenta, lo que puede llevar a desperdiciar comida y dinero. Planifica tus comidas en función de lo que ya tienes y busca recetas creativas para aprovechar esos ingredientes. Esto no solo te ayudará a reducir gastos, sino que también evitará que compres cosas innecesarias. Además, aplicar este principio a otros aspectos de tu vida, como productos de limpieza o artículos de cuidado personal, puede generar aún más ahorros. Termina proyectos pendientes. Aprovechar el tiempo para retomar proyectos pendientes es una excelente forma de ahorrar dinero, mientras te reconectas con actividades que disfrutas. Muchos de nosotros tenemos hobbies o manualidades que comenzamos con entusiasmo pero dejamos inconclusos debido a la falta de tiempo. Este es el momento ideal para finalizar esos proyectos, ya sea restaurar muebles, hacer tus propias decoraciones o incluso coser tu propia ropa. Al hacerlo, no solo ahorras dinero que gastarías en productos comprados, sino que también desarrollas habilidades y satisfacción personal. Además, al completar proyectos que tenías pendientes, te liberarás de la ansiedad de lo inacabado y podrás disfrutar de tus logros mientras cuidas tu bolsillo. Te prepara tu celular. Preparar tu celular para evitar la tentación de gastar es una estrategia eficaz para controlar tus impulsos de compra. Eliminar aplicaciones de compras y borrar las tarjetas guardadas en tiendas en línea reduce el acceso instantáneo a ofertas tentadoras. Al hacerlo, das un paso importante para disminuir las compras impulsivas, ya que muchas veces la facilidad de acceso a estas aplicaciones nos lleva a gastar sin pensarlo demasiado. Al eliminar estas opciones, te obligas a tomar decisiones de compra más conscientes, que a menudo resultan en ahorros significativos. Esta pequeña acción te ayuda a crear un entorno digital más enfocado y alineado con tus objetivos financieros, brindándote el control necesario para evitar distracciones. Haz una lista de compras diferidas. Hacer una lista de compras diferidas es una excelente técnica para frenar el gasto impulsivo y evaluar realmente lo que necesitas. Escribe todo lo que te gustaría comprar durante el mes, pero comprométete a no comprar nada de inmediato. Al final del mes, revisa la lista y reflexiona si los productos siguen siendo necesarios o si la emoción de la compra desapareció. Este ejercicio te ayuda a filtrar deseos momentáneos de necesidades reales, lo que reduce el riesgo de acumular cosas innecesarias. Anota cuánto hubieras gastado. Registrar los precios de los artículos que querías comprar, pero decidiste no adquirir, es una excelente manera de visualizar cuánto dinero estás ahorrando realmente. Anota cada producto en una lista, junto con su precio, y al final del mes, suma todo lo que hubieras gastado. Este ejercicio no solo te da una sensación tangible del dinero que lograste evitar gastar, sino que también te motiva a seguir tomando decisiones conscientes de consumo. Además, puedes usar esa cifra para invertir en algo más significativo o para agregarla a tu fondo de ahorro. Identifica gastos pequeños que suman mucho.
Las pequeñas compras de 5 o 10 dólares, como un café diario o un snack, parecen inofensivas en el momento, pero pueden acumularse rápidamente y representar una gran parte de tus gastos mensuales. Si no eres consciente de ellas, es fácil dejar que estas pequeñas tentaciones afecten tu presupuesto sin darte cuenta. Por ejemplo, si compras un café todos los días, podrías estar gastando más de 100 dólares al mes solo en eso. Al identificar estos gastos, puedes decidir si realmente son necesarios o si existen alternativas más económicas. Busca actividades gratuitas. Encontrar formas de disfrutar tu tiempo sin gastar dinero es una excelente manera de ahorrar mientras sigues entretenido. Actividades como leer un libro, caminar por el parque, hacer un picnic en el jardín o ver documentales en casa pueden ser tan enriquecedoras como costosas. Leer amplía tu conocimiento y te transporta hacia otros mundos, mientras que caminar te mantiene activo y te permite desconectar del estrés diario. Ver documentales es una excelente opción para aprender sobre temas que te interesan, sin tener que pagar por suscripciones. Estas actividades no solo te permiten ahorrar, sino que también promueven un estilo de vida más saludable y equilibrado. No seas demasiado duro contigo mismo. Es importante ser amable contigo mismo cuando estás en un reto de ahorro o cualquier otra meta financiera. Si un día fallas y gastas más de lo planeado, no te castigues ni abandonas el esfuerzo. Todos cometemos errores, pero la clave es aprender de ellos y continuar con el plan al día siguiente. La constancia y la paciencia son fundamentales en cualquier proceso de cambio. En lugar de frustrarte, usa ese desliz como una oportunidad para ajustar tu enfoque y reforzar tu disciplina. Recuerda que el progreso es un viaje, no una carrera, y cada pequeño paso cuenta. Reflexiona sobre el impacto. Al finalizar el mes de ahorro, es importante reflexionar sobre el impacto que ha tenido este ejercicio en tu vida financiera. Analiza lo que aprendiste sobre tus hábitos de consumo, qué decisiones fueron más difíciles y cómo lograste mantener la disciplina. Reflexiona también sobre los cambios que hiciste y cómo te ayudaron a evitar gastos impulsivos. Este análisis no solo te permitirá entender mejor tus patrones de gasto, sino que te dará las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras más inteligentes en el futuro. Aplicar estas lecciones de manera congruente te ayudará a crear una base sólida para tus objetivos financieros a largo plazo. Prepárate para las emergencias. Si enfrentas una emergencia durante tu reto de ahorro, no te preocupes ni te sientas culpable por gastar en algo necesario. La vida es impredecible y lo importante es adaptarse sin abandonar tus objetivos. En lugar de frustrarte, retoma el desafío el próximo mes con más aprendizaje y disciplina. Lo esencial es mantener el hábito del ahorro a largo plazo, sin que un imprevisto te desmotive. Y ahí tienes 18 consejos para pasar un mes sin gastos y ahorrar dinero rápidamente. Pero, ¿qué pasa si te digo que puedes ahorrar $1000 al mes sin renunciar a tus gustos? En nuestro próximo video, te mostraré cómo hacerlo, sin necesidad de sacrificar lo que más te gusta. Nos vemos en el siguiente video, donde aprenderás a ahorrar de manera inteligente mientras sigues disfrutando de la vida. Muchas gracias.